Existe un tipo de individuo que, a pesar de tener un intelecto agudo y una personalidad carismática, se paraliza al momento de hablar en público. El corazón se acelera, el cerebro se nubla, la mayoría la llama el miedo escénico, pero este fenómeno es solo la manifestación de una tragedia más grande: la pérdida de la soberanía personal. El individuo que se paraliza es aquel que se ha entregado al control de su voz y su valía al juicio de los demás. La voz de una persona no es solo un conjunto de vibraciones, es una manifestación de su estado interno. Cuando el individuo desea la aprobación del público, su discurso se convierte en un acto de súplica. La mente subconsciente, programada para el autojuicio, le susurra: estás a punto de juzgarte. Tienes que ser perfecto para que te acepten. Esta lucha interna entre el deseo de expresarse y el miedo al rechazo crea un cortocircuito. La energía que debería fluir para crear un discurso poderoso se desvía para controlar el pánico. La parálisis no es una reacción a la audiencia, sino a una reacción a tu propia vulnerabilidad. Una voz que suplica no puede manifestarse poder. La única forma de liberarte de esta parálisis es recuperar tu soberanía. Cuando el individuo comprende que su valor es inalienable, que no puede ser alterado por un aplauso o una crítica, su voz se libera. Ya no está hablando desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la convicción de su propia grandeza. La oratoria no se trata de la perfección, sino de la autenticidad. Al elegir ser vulnerable y real, sin importar el resultado, el individuo se vuelve imparable, y en el acto de autoaceptación, la parálisis desaparece. Existe un tipo de individuo que, a pesar de tener un intelecto agudo y una personalidad carismática, se paraliza al momento de hablar en público. El corazón se acelera, el cerebro se nubla, la mayoría la llama el miedo escénico, pero este fenómeno es solo la manifestación de una tragedia más grande: la pérdida de la soberanía personal. El individuo que se paraliza es aquel que se ha entregado al control de su voz y su valía al juicio de los demás. La voz de una persona no es solo un conjunto de vibraciones, es una manifestación de su estado interno. Cuando el individuo desea la aprobación del público, su discurso se convierte en un acto de súplica. La mente subconsciente, programada para el autojuicio, le susurra: estás a punto de juzgarte. Tienes que ser perfecto para que te acepten. Esta lucha interna entre el deseo de expresarse y el miedo al rechazo crea un cortocircuito. La energía que debería fluir para crear un discurso poderoso se desvía para controlar el pánico. La parálisis no es una reacción a la audiencia, sino a una reacción a tu propia vulnerabilidad. Una voz que suplica no puede manifestarse poder. La única forma de liberarte de esta parálisis es recuperar tu soberanía. Cuando el individuo comprende que su valor es inalienable, que no puede ser alterado por un aplauso o una crítica, su voz se libera. Ya no está hablando desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la convicción de su propia grandeza. La oratoria no se trata de la perfección, sino de la autenticidad. Al elegir ser vulnerable y real, sin importar el resultado, el individuo se vuelve imparable, y en el acto de autoaceptación, la parálisis desaparece. Existe un tipo de individuo que, a pesar de tener un intelecto agudo y una personalidad carismática, se paraliza al momento de hablar en público. El corazón se acelera, el cerebro se nubla, la mayoría la llama el miedo escénico, pero este fenómeno es solo la manifestación de una tragedia más grande: la pérdida de la soberanía personal. El individuo que se paraliza es aquel que se ha entregado al control de su voz y su valía al juicio de los demás. La voz de una persona no es solo un conjunto de vibraciones,
Es una manifestación de su estado interno. Cuando el individuo desea la aprobación del público, su discurso se convierte en un acto de súplica. La mente subconsciente, programada para el autojuicio, le susurra: estás a punto de juzgarte. Tienes que ser perfecto para que te acepten. Esta lucha interna entre el deseo de expresarse y el miedo al rechazo crea un cortocircuito. La energía que debería fluir para crear un discurso poderoso se desvía para controlar el pánico. La parálisis no es una reacción a la audiencia, sino a una reacción a tu propia